Venezuela se encuentra en este momento en el medio de un verdadero caos político, con elecciones presidenciales completamente fraudulentas y un presidente de facto que se resiste a dejar el poder. Pero ¿cómo es que un país que alguna vez fue de los más prósperos de la región haya terminado como está Venezuela hoy? Lo analizamos a continuación. Si tenemos que dar una respuesta resumida a la pregunta de cómo Venezuela terminó tan mal, la respuesta rápida es el socialismo. Pero vamos a dar algunos detalles más. En el año 1999, los venezolanos eligieron como presidente al comandante Hugo Chávez. Y desde entonces, el presidente se embarcó en una serie de políticas que luego serían mundialmente conocidas como el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI iba a ser muy parecido al del siglo XX. Si bien no se realizó una revolución para colectivizar los medios de producción, como sí había pasado en la Unión Soviética o en Cuba, lo cierto es que en Venezuela sí se verificó un enorme avance del Estado sobre la economía y la propiedad privada de los venezolanos. Se hizo muy famoso y viral, de hecho, un video en donde el presidente Chávez expropiaba 3 edificios del centro de Caracas. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. De acuerdo. ¿Y aquel edificio allá en la esquina? También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, exprópiese. Por esa época ya aparecía una apasionada diputada que no tenía problemas en confrontar directamente con Chávez. Y en una oportunidad le dijo directamente que expropiar era robar. Esa diputada era María Corina Machado, quien es hoy la líder más importante que tiene la oposición democrática en Venezuela. Esto decía en el año 2012. Esto es lo que queríamos escuchar, la Venezuela decente y la que no quiere definitivamente avanzar hacia el comunismo. Quiere respeto a la propiedad y queremos una Venezuela de solidaridad, una Venezuela de justicia, una Venezuela de superación. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Cuando se ha dedicado a insultar, sí, las propiedades de empresarios, comerciantes, hasta pequeños posadas a quienes ni siquiera se le han resarcido su propiedad. Para ponerle números al avance del gobierno chavista sobre la propiedad privada, podemos ir a un informe que se hizo en el año 2013 y que destacaba que el gobierno chavista había expropiado a 1.200 empresas del sector privado. Otro indicador que puede consultarse es el índice de derechos de propiedad que elabora la Alianza por los Derechos de Propiedad, conducida por el prestigioso economista peruano Hernando de Soto. En ese ranking mundial se busca establecer qué países son más respetuosos con los derechos de propiedad de los ciudadanos y cuáles son menos respetuosos. En el año 2005, Venezuela figuraba en el puesto número 65 de todo el ranking, mientras que en el año 2023, Venezuela estaba en el último lugar de todo el ranking, el puesto número 125. Es decir, que la política del chavismo, tanto de Chávez como la de Maduro, siempre fue en la dirección de violentar los derechos de propiedad, agredir la propiedad privada de los productores, comerciantes y empresarios venezolanos. En términos de la macroeconomía, la política económica perseguida por Chávez y por Maduro fue la de un sostenido incremento en el gasto del Estado. Incremento sostenido del gasto público que, al no ser financiado por impuestos, llevó a un enorme y creciente déficit fiscal que, como fue a su vez financiado con la emisión de bolívares, llevó a Venezuela a tener las tasas más altas de inflación del planeta entero. De hecho, en los últimos 10 años, Venezuela ocupó en casi la totalidad de esos 10 años el primer puesto del ranking mundial, y la peor posición que tuvo fue el puesto número 3. O sea, la inflación venezolana es prácticamente la peor del mundo.
Según el sitio Statista, como puede verse en este gráfico, la inflación de Venezuela llegó a superar el 6 millones% en el año 2018. Una tremenda hiperinflación. Ahora, claro, para un gobierno que no cree en las restricciones económicas y que no está dispuesto a hacerse cargo de nada, la inflación fue vista como que era culpa de los empresarios, que era culpa de una guerra económica que le querían hacer los grupos concentrados, y entonces rápidamente Chávez y posteriormente Maduro acudieron a las políticas de precios máximos para intentar desligarse de la responsabilidad de haber generado semejantes niveles de inflación y, por otro lado, para intentar fallidamente solucionar el problema que habían creado. Lo que pasa, sin embargo, es que cuando un gobierno genera tales niveles de inflación y encima intenta resolver el problema imponiendo precios máximos, todo el mundo sabe que el efecto de esto no es solamente incrementar las cantidades demandadas del producto, porque obviamente al precio regulado por el Estado el producto aparece más barato, sino que hay otro efecto que es sobre la oferta, sobre los productores, que es que se va a reducir la cantidad producida. Y se va a reducir la cantidad producida porque los productores no encuentran rentabilidad, encuentran que su rentabilidad ha sido deliberadamente reducida por el mandato gubernamental. Y entonces a esos productores no les queda otra que o buscar otros sectores de la economía para ponerse a producir o directamente abandonar la economía, cancelar su inversión y llevársela a otro país. Y efectivamente, eso es lo que ha pasado en Venezuela. El sector privado, el sector productivo, o directamente se fue o terminó en el país, pero completamente fundido. El resultado de todo este proceso puede verse en las cifras del Producto Bruto Interno venezolano. Estas cifras marcan una catástrofe económica comparable a las peores crisis de la historia moderna. De acuerdo con un artículo publicado en el año 2019, antes de que llegara la pandemia, la caída económica de Venezuela, producto del régimen chavista, era peor a la de la crisis de deuda en Grecia, a la Gran Depresión de los Estados Unidos, a la crisis económica generada por la Guerra Civil Española y solamente era menos peor que la crisis económica generada por la Guerra Civil en Siria. En este gráfico un poco más actualizado que elabora el Fondo Monetario Internacional, se puede ver cómo el PBI de Venezuela cayó entre el año 2013 y el año 2020 nada menos que un 88,2%. O sea, la capacidad productiva del país se desplomó de forma completa. En Venezuela ni siquiera sobrevivió a la política socialista de Chávez y Maduro la producción de petróleo, básicamente el punto más fuerte de la economía venezolana. Hacia el año 2005, Venezuela producía alrededor de 2,6 millones de barriles de petróleo por día, pero esa cifra había caído hacia 770.000 barriles de petróleo diario en el año 2023, lo que significa una caída tremenda del 70% en todo ese periodo. Obviamente, semejante caída económica, semejante nivel de inflación y además un nivel de autoritarismo total han hecho que en Venezuela los venezolanos hayan decidido irse del país. La crisis de migrantes venezolanos es una de las más grandes de la historia de América y se calcula que hay alrededor de 8 millones de venezolanos que decidieron emigrar desde la profundización del chavismo en Venezuela. Dos cosas más para ir cerrando. Algunos dicen que el problema de Venezuela no fue el socialismo, sino más bien la caída del precio internacional del petróleo. Ahora, la caída del precio internacional del petróleo afecta a todos los países que se dedican a exportar petróleo,
Y por ejemplo, no ha pasado lo mismo con Colombia, o básicamente ningún país petrolero tuvo la debacle económica que atravesó y que sigue atravesando Venezuela hoy. Por otro lado, para quienes quieren sostener que Venezuela no es realmente un verdadero experimento de socialismo, habría que decir que no solo tanto Chávez como Maduro se reivindican a sí mismos como socialistas, pero además la política económica del chavismo fue claramente socialista. Primero aumentan el gasto público, luego persiguen a las empresas que suben precios, posteriormente expropian un enorme número de compañías privadas y eso hace que la economía esté cada vez más socializada, cada vez más intervenida por el gobierno. Así que claro, es posible que en Venezuela no haya una colectivización total de los medios de producción, como tal vez estaba en la cabeza de Karl Marx cuando pensó en el socialismo, pero sin dudas que este sistema económico es lo más parecido al socialismo y al comunismo que tenemos en América, sacando por supuesto a Cuba del análisis. Pero bueno, es típico de los fanáticos no reconocer los errores propios. Y quienes son fanáticos del comunismo o del socialismo siempre van a echarle la culpa del fracaso de sus ideas a alguna conspiración internacional o al ataque deliberado del imperialismo yanqui. Pero la realidad no se puede ocultar. Y así como el socialismo del siglo XX resultó en miseria y regímenes dictatoriales a lo largo del planeta, el socialismo del siglo XXI le ha traído exactamente los mismos resultados a Venezuela hoy. Y es esto lo que la mayoría de los venezolanos quiere que se termine para siempre. Desde acá pido que ojalá que lo consigan. ¿Y vos qué pensás? Déjame tu comentario acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal y compartilo en tus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.